Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La túnica de José era única, como único era el amor con la que se le mandó hacer a su padre. Y no le entraba a ninguno de sus hermanos que tenían un corazón fratricida. No nos cabe el amor cuando el corazón está inflado de desprecios, aún los más razonables. No nos cabe el amor cuando el corazón es grande por la indolencia y la indiferencia. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Padre y de Jesucristo, que nos llama siempre a la conversión, con la fuerza del Espíritu Santo que nos transforma, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor, y por eso le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Por medio de nuestras privaciones cuaresmales, purifícanos, Señor Todopoderoso, a fin de que podamos llegar con un espíritu nuevo a las próximas fiestas de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le mandó a hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Un día,
sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José: tus hermanos están con el rebaño en Siquem, quiero que vayas a verlos. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo divisaron desde lejos y antes que se acercara ya se habían confabulado para darle muerte. Ahí viene ese soñador, se dijeron unos a otros. ¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de esas cisternas? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo: no atentemos contra su vida, y agregó: no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna que está afuera, en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad, su intención era libertarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta. Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna, que estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, transportando en sus camellos una carga de goma, tragacanto, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos asesinarlo a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo, pero mientras tanto, unos negociantes madianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y José fue llevado a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Él provocó una gran sequía en el país y agotó todas las provisiones. Pero antes envió a un hombre, a José, que fue vendido como un esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le ataron los pies con grillos y el hierro oprimió su garganta, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey ordenó que lo soltaran. El soberano de pueblos lo puso en libertad. Lo nombró señor de su palacio y administrador de todos sus bienes. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano.
Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron, este es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Y esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo que lo consideraba como un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermosa reflexión de los labradores asesinos, podemos decir. Es decir, el hecho de adueñarnos, pensar que lo del mundo es nuestro, nos corresponde a nosotros. Esto es también una relectura directa, ¿verdad? Y así, tremenda, de Génesis capítulo 3, versículo 5, cuando viene la tentación de la serpiente y le dice, el asunto es que si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Aquí vemos lo mismo, pero es una comunidad. Es la comunidad que se adueña entonces de la viña, se adueña del mundo, se adueña entonces. Hoy en día seguramente que no pensamos más en un tirano, sino que hoy en día pensamos en todo un equipo, en personas que de cierta manera se adueñan, ¿verdad?, del mundo. Y de esta manera comienzan a influenciar y a hacer sus cosas negativas y se adueñan de todo y prácticamente quieren hacer desaparecer ¿a quién? Al dueño, a quien le corresponde. Y fíjense que por eso Jesús comienza a hablar. Hay una preocupación en primer lugar de este propietario. Dice que plantó una viña, la rodeó con cerca, cavó en ella un lagar, levantó una torre de vigilancia y después entonces él con tanta generosidad también le deja, ¿verdad?, a estos viñadores, le alquila y le dice, bueno, produzcan, trabajen esto, yo les dejo a ustedes para que ustedes vayan produciendo. Y esto es lo que después al final, ¿verdad?, nos va a volver a retomar, ¿verdad?, porque está hablando de esta viña, de lo que están haciendo estas personas que se han apoderado al final de cuentas. Pero después, cuando llega el tiempo, después de ese trabajo, después de esa producción, ciertamente que uno es como que paga los intereses de ese trabajo con el esfuerzo, con la lucha, con el empeño de todo lo que produjo y bueno, al propietario lo que le corresponde. Pero es aquí donde viene la segunda partecita. Y en esta segunda partecita nos está mostrando que ellos se adueñan directamente de aquello que le corresponde a Dios. Esto significa el reino de Dios, esto significa el mundo, esto significa la familia, esto significa entonces todo lo que se refiere a la comunidad. Cuando le envían entonces a estos que tienen que recoger los frutos que le corresponde al propietario, sin embargo, dicen los labradores, tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Vuelve, miren, aquí también un segundo elemento, que es el aspecto de la misericordia,
O el aspecto también podemos decir de la esperanza de Dios en el hombre. Le envía una vez, vienen predicadores, vienen grupos, vienen congregaciones, vienen religiosos, vienen sacerdotes, vienen laicos comprometidos, en fin, hay de todo, ¿verdad? Quienes nos llaman. Mirá que esto que Dios te ha dado, esta es la viña de Dios. Dios te ha regalado para que vos te des cuenta y le honres a Dios, le des a Dios lo que le corresponde. Eso es lo que nosotros entendemos y vemos también en el Antiguo Testamento, y eso es así clarito, ¿verdad? Nosotros de cierta manera a eso le llamamos, si vamos a cuantificar así como aparece en la Biblia, le llamamos el famoso diezmo. Pero el diezmo, en realidad, ¿qué viene a ser? El diezmo no es simplemente decir 10% de mi ganancia de lo que es la platita, ¿verdad? Sino que diezmo quiere decir el empeño y tu preocupación, la que vos tenés por tu comunidad. Ese es el dinero circulante, vamos a decir. Es como también ahora nosotros hacemos en nuestras organizaciones económicas en el mundo. Eso es lo que se pide, ¿verdad? O sea, el diezmo es dar a la comunidad para que la comunidad pueda generar en beneficio de la misma comunidad o en beneficio de todos los que formamos esa comunidad. Incluso ya tengo 10% la ya pagada, ¿verdad? Pero hay otros que pagan 18, otros creo que llegan el máximo, no sé si hay alguno más que paga más, pero hasta 41%, ¿verdad? Y este diezmo, ¿ya? Sobre el 40%, imagínense. Pero por lo menos se notan, ¿verdad?, los cambios, la educación, la salud, el transporte, es decir, es la comunidad beneficiaria. Y entonces lo otro, el plus, es verdaderamente también tu esfuerzo y tu capacidad, que el obrero merece su paga, ¿verdad?, pero que siempre está en función, se dan cuenta, de la comunidad. Yo me siento bien y yo me realizo dentro de la comunidad, y no es que yo me estoy aprovechando de la comunidad, sino que esas riquezas, cualidades, formación, salud, todo lo que yo tengo lo pongo al servicio de la comunidad. Y asimismo, cuando yo necesito, es la comunidad la que me está dando, ¿se dan cuenta? Pero aquí es cuando la cosa funciona, ¿verdad? Si la cosa no funciona, evidentemente que de balde nosotros vamos a decir esas cosas y vamos a pedir. Añandeo pea, da el añañete y ana. Porque ni me va a ir. Entonces, esto que la palabra del Señor nos está pidiendo aquí es verdaderamente muy exigente para nosotros. Tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de reflexión. ¿Cómo estamos llevando nosotros? Se dan cuenta que la palabra de Dios no es simplemente para encontrarnos en un rinconcito a mirar no sé dónde, sino que es para mirar la formación integral del hombre, todo lo que es integralidad de nuestra institución, todo lo que es institucionalidad de nuestra nación, todo lo que es institución, ¿verdad?, que tiene que trabajar. Hoy en día que es tan fácil, ¿verdad?, o sería tan fácil, ¿verdad? Y sin embargo nosotros siempre queremos esconder las cosas. ¿Verdad? Entonces, ahí ya existen, nosotros institucionalizamos la corrupción. Es una corrupción institucionalizada. Y sin embargo, no nos damos cuenta, o mejor dicho, yo pienso que nos damos cuenta también, porque más claro que esto no es solamente el agua. Porque cuando te está diciendo que el propietario envió ahí servidores para que le digan, bueno, mi hijo, eso yo te he dado y eso corresponde verdaderamente a la comunidad. Yo tengo que recibir eso, ¿verdad?, como fruto de tu empeño. ¿Qué hacemos? Preferimos entonces apedrear, apalear, matar, hacer desaparecer. Porque yo me he adueñado entonces de esto que no me corresponde en realidad. Después lo último, y esto ya se refiere y es la comunidad que está entendiendo en la persona de Jesús al Mesías, lo que sucedió con Jesús de Nazaret. Por último, envió a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Es decir, que todos los anteriores se está refiriendo a los profetas, la profecía, los que vienen a anunciar, los que vienen a decir, los que vienen a exigirnos y a decirnos, bueno, Dios nos ha dado tantas cosas, vamos a devolverle, vamos a darle a Dios eso que le corresponde. Pero aquí
Entonces, al no respetar, entonces él dice, bueno, a mi hijo sí que le respetarán porque dirán que este es el hijo del propietario. Pero, sin embargo, imaginen, los trabajadores al ver que era el hijo se dijeron, este es el heredero. Aquí sí que ya llegamos a tocar fondo, queridos hermanos. Matar a Jesús, matar al Mesías, es justamente nosotros adueñarnos del proyecto de salvación de Dios. Escuchen bien lo que estamos diciendo. Matar a Jesús es adueñarse del mismo proyecto de salvación. Yo me estoy poniendo entonces en lugar de Dios. Yo estoy escribiendo el proyecto de salvación. Yo ya no estoy leyendo el proyecto de salvación en mi vida o en la sociedad, sino que ahora yo invento mi religión, yo invento mi secta, yo invento, ¿verdad? Como hacen los protestantes. Sí, aquí, deremendalle, poie, yuyel, pea 3, 4 veces, ya pea, me elan de diezmo, pea, viva, aleluya, Jesús y todo. O sea, te adueñaste, ¿verdad? Según tus criterios y según lo que vos pensás y lo que vos querés. Eso es adueñarse. Eso es matar al Hijo, eso es hacer desaparecer el evangelio, eso es de hacer desaparecer el pensamiento, lo que Jesús nos trae verdaderamente. La misericordia de Dios nos lleva, decíamos, a la justicia, y la justicia es justamente aquí, lo que nos está diciendo en esta hermosa parábola, que es una parábola muy exigente, porque con mucha facilidad nosotros preferimos apalear, matar, apedrear a aquellos que nos están diciendo la verdad. Queremos hacerlos desaparecer y nos adueñamos. Y entonces, en síntesis, nosotros le estamos matando nuevamente a Jesús. Le estamos matando al evangelio, a la buena noticia. Los trabajadores al verse dijeron, este es el heredero. Es decir, matemos a esta comunidad, matemos a este cajal, matemos a esta iglesia, hagámosla desaparecer, porque nos molesta, porque nos estorba. Este es el heredero. No nos puede decir nada. Nosotros nos hemos adueñado, nosotros hicimos aquí un golpe de Estado. Y entonces tomaron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Esto entonces se están refiriendo, ¿verdad? Directamente a esta parábola. Es la comunidad cristiana la que está reflexionando y está diciendo qué es lo que habían hecho con Jesús de Nazaret. La pregunta desde el 40 comienza y es una pregunta retórica para nosotros. Cuando venga el dueño de la viña, es decir, aquí está el momento del juicio, es el encuentro con Dios. ¿Qué hará con estos labradores? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, nosotros decimos en el fin del mundo, es decir, cuando termine nuestra peregrinación en este mundo, ¿qué va a pasar con estos labradores? Ellos responden enseguida. Y fíjense, como era un cuento, porque no dijo en ningún momento, no hizo una aplicación como nosotros ya estamos haciendo y estamos diciendo a qué se estaban refiriendo. Dice, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Aquí también nos llama la atención a nosotros. Quiere decir que si nosotros, queridos hermanos, nos adueñamos de la viña, si nosotros hacemos lo que queremos, inventamos nuestras cosas, es decir, nosotros estamos tomando y asumiendo, cambiando, sustituyendo a Dios. Y por eso dice entonces, a eso los hará desaparecer. ¿Por qué? Y porque no tienen razón de ser, se han adueñado, han sido egoístas, hicieron lo que quisieron. Y bueno, termina justamente con el 43 tan interesante. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Esto si vamos a entrar en el contexto directo en que el autor sagrado estaba escribiendo, le estaba diciendo al pueblo judío, a los judíos, a la comunidad ad extra, ¿verdad?, que estaba ahí y que le estaban atacando a los cristianos, a esta comunidad judeo-cristiana. Y entonces le dice, bueno, ¿saben qué? Ustedes no han entendido que Dios ya ha enviado y que ha cumplido su proyecto en la persona de Jesús de Nazaret. Y se les quitará el reino de los cielos. Se les quita ese proyecto de salvación que ustedes no supieron aceptar y se les dará a otros pueblos. Queridos hermanos, con eso se estaba diciendo
que el Evangelio comenzaba a expandirse a todos los hombres. El Evangelio, Dios, no está simplemente para un grupito, Dios está para todos, y sobre todo aquellos que quieran cumplir y que hagan su voluntad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este momento presentemos al Señor nuestras súplicas y peticiones. A cada intención respondemos: Señor, perdona a tu pueblo. Señor, perdona a tu pueblo. Por nuestra Iglesia, para que persevere en la oración y dé siempre frutos de amor y de justicia en la sociedad, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por nuestros pastores, para que comprendan la voluntad del Señor y extiendan el reino de Dios por todas partes, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por nuestras autoridades, para que sean servidores del pueblo y acepten las críticas ante los errores, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por los que sufren hambre, para que sean atendidos en sus necesidades y nuestro ayuno nos ayude a comprender las necesidades de nuestros semejantes, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por los que viven desunidos, para que abran su corazón al don de la fe y sean reconciliados por el amor, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Padre de bondad, escucha estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vi tanta gente un domingo de sol, me conmovió el latir de tantas vidas y adiviné tu abrazo gigantesco y sé que sus historias recibías. Por eso tu altar luce vino y paz, son signo y homenaje de la vida, misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza, que te daremos, si todo es tu regalo, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos, hermanos, por este pan y por este vino que el Señor nos concede. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que tu misericordia, Señor, nos prepare a celebrar esta Eucaristía y a vivirla con la fe y con las obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón, y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias. Por eso, Señor, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo nos congrega para el banquete pascual de su amor en este tiempo cuaresmal. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, el Señor nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Por Jesús. eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige, Señor, tu mirada sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre. Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra Iglesia se renueve constantemente a la luz del Evangelio,
encuentre siempre nuevos impulsos de vida, consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los obispos de la Iglesia, entre nuestro obispo y los sacerdotes, entre los obispos y el Papa. Que la Iglesia sea, en medio de este mundo dividido por las guerras y las discordias, el instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu paz, podamos nosotros vivir en nuestra familia, en nuestro Paraguay, y ayudados siempre por tu misericordia, vivamos libres de toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme, Señor, a tu Evangelio y lo que hoy hemos reflexionado en tu palabra, concédenos la paz, la alegría, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados una vez más a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Que este sacramento que hemos recibido, prenda de la salvación eterna, nos dé fuerza, Señor, para vivir según tus mandamientos y alcanzar la recompensa prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos consagramos hoy a nuestra Madrecita, la Virgencita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Que tengan una buena jornada. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir. Porque siempre aquí a mi lado tú estarás, ya te siento caminando junto a mí. Sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir. Porque siempre que a mi lado tú estarás, ya te siento caminando junto a mí. Sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad,
fuerza, porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.